buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, de la comunidad internacional, incluso en el proceso de reconstrucción de Venezuela. Allí se produjo también una destacada participación del embajador John Bolton. Todo esto implica la necesidad de una mirada profesional, seria, profunda en relación a lo que está ocurriendo, para no decir cosas que no son y para no multiplicar informaciones inadecuadas. Por eso buscamos criterio experto y tenemos en línea al embajador Edmundo González Urrutia, un profesional de la diplomacia venezolana, un internacionalista que ha prestado servicios destacados a nuestro país en diversos destinos y que actualmente es uno de los factores fundamentales del llamado Grupo Ávila, un grupo de internacionalistas que debate y produce en relación a toda esta situación internacional. Edmundo, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos, por favor, tu visión, tu opinión sobre lo ocurrido ayer en Lima y sobre todo este contexto de este escalamiento en la situación a partir de la decisión del gobierno norteamericano de implementar una nueva escalada de sanciones. Te escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Muchas gracias por tu invitación y un placer estar contigo en tu programa y compartiendo algunas reflexiones con tu audiencia. En realidad, yo comenzaría diciendo que pocas veces la atención internacional se ha volcado con tanto interés para intentar buscar una solución a esta crisis multidimensional como la que vive Venezuela y como la que sufrimos todos los venezolanos en estos momentos. En realidad no han sido pocas pues las instancias, foros, organizaciones, dirigentes y personalidades del mundo que han realizado algún esfuerzo por encontrar un camino que abra un atisbo de esperanza frente a la agudización de los problemas. Las iniciativas internacionales se multiplican, como la que acabamos de ver ayer en Lima. Los mecanismos de la diplomacia multilateral se activan, como es el caso del Grupo de Lima, el Grupo Internacional de Contacto. Y cada vez más la comunidad internacional ha desplegado herramientas y acciones para restituir o para intentar restituir la legalidad democrática en Venezuela. Efectivamente, pues yo diría que los tiempos en que la comunidad internacional permanecía impasible frente a esta crisis venezolana ya parecieran ser cosas del pasado y que progresivamente las reacciones son más firmes y todo esto obedece a una toma de conciencia cada vez mayor de que el gobierno ha provocado una ruptura del orden constitucional y democrático que es responsable de groseras violaciones sistemáticas de los derechos humanos, que ha desmantelado el Estado de Derecho. Son todas estas cuales es rechazado por un importante y creciente número de países de gobiernos democráticos. En este punto, yo creo, Chugo, que el informe que presentó la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en su reciente visita a Venezuela, fue un punto de quiebre, un punto de inflexión que encendió las alarmas de la comunidad internacional. Y por supuesto que este esfuerzo de ayer de la Conferencia Internacional por la Democracia en Venezuela se inscribe en este nuevo ejercicio por encontrar salidas a la crisis venezolana. Yo quiero subrayar una cosa. No es poco el hecho de que 60 países hayan estado presentes en Lima para abordar de una manera franca, directa, la crisis venezolana. Es un claro llamado a los gobiernos de la región y del mundo para que se tomen acciones como bien lo dijo el propio canciller peruano, Popolicio, no están exentas de riesgo. La indiferencia no cabe aquí, no es una opción. Y la gravedad de la crisis obliga a tomar decisiones impostergables, decisiones urgentes. Esa es mi visión así
preliminar, mis primeras reacciones a esto de la conferencia de Lima de ayer. Estamos conversando con el embajador Edmundo González Urrutia, internacionalista venezolano, profesional de carrera, debo decirlo, debo subrayarlo, un funcionario diplomático de carrera, no a la carrera, y una persona cuyo criterio permite ilustrar en profundidad la calidad de todo lo que está ocurriendo en materia internacional en torno a la crisis venezolana. 13 puntualizaciones. Edmundo, quisiera que compartieras con nuestra audiencia. En primer lugar, sobre la naturaleza y amplitud de las medidas tomadas por el gobierno norteamericano. Hay una suerte de debate, a mi juicio, más o menos bizantino, pero debate al fin y al cabo sobre si las medidas significan embargo, bloqueo o una escalada en las sanciones. Y en segundo lugar, quisiera que nos dieras tu opinión sobre los matices que ayer se hicieron expresos en esta conferencia por la democracia en Venezuela en Lima, ¿no? Entre la enfática intervención del embajador John Bolton y las más cautas, por así decirlo, expresiones que tuvieron el mismo canciller peruano Popolicio y el documento emitido por el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea. ¿Qué nos puedes decir a propósito de ello? Mira, Chu, yo quisiera hacer un poquito de historia en este tema de las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos y de imponer sanciones a venezolanos que están incursos en violaciones a los derechos humanos y en casos de corrupción. Estos intentos de sanciones no son nuevas. Vienen desde el año 2005, cuando recuerdas que el entonces presidente Chávez dispuso cerrar las oficinas de la DEA en Caracas y cortar la cooperación en materia de lucha contra el narcotráfico. Ya en esa oportunidad se manejó la posibilidad de imponer sanciones. Sin embargo, en ese momento no pudo hacerse porque Venezuela no había sido incluida todavía en aquella lista negra que anualmente prepara el Departamento de Estado y que hubiese sido la base jurídica para la aplicación de estas sanciones. Ahora bien, las sanciones que Estados Unidos ha venido aplicando al régimen de Maduro comenzaron en el año 2014, durante el gobierno de Barack Obama, a través de una orden ejecutiva que recuerdo perfectamente, la 13.692, también conocida como Decreto Obama, que declaraba a Venezuela como una amenaza a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos, y en virtud de la cual se impusieron sanciones individuales contra personas responsables de violaciones a los derechos humanos. Por eso, como hemos dicho en otras oportunidades, hay que distinguir entre sanciones a un país y sanciones individuales a personas. Pues nosotros hemos sido consistentes en rechazar aquellas medidas que afectan a una nación entera, pero subrayamos quienes han cometido violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de sus funciones, quienes han estado involucrados en el tráfico ilícito de drogas y quienes han estado involucrados en actos de corrupción, merece que se le apliquen las sanciones que corresponden con el ordenamiento jurídico internacional. En otras palabras, todo aquel funcionario que estuvo involucrado en alguno de esos delitos tiene que responder por sus actos, tiene que ser investigado y tiene que ser investigado. Por supuesto, repito, no puede brandirse la bandera del nacionalismo para burlar responsabilidades por los delitos como los que acabo de mencionar. Entonces, un gobierno como el actual, que viola sistemáticamente los derechos humanos, que utiliza la justicia para perseguir a dirigentes opositores, que mantiene encarcelados a un grupo de dirigentes políticos, estudiantiles, sindicales, etcétera, periodistas, y que rechaza los principios de separación de poderes, no tiene ninguna autoridad moral para rechazar este tipo de medidas. Ahora,
tú lo decías en tus comentarios iniciales. Hay que ser cuidadosos al analizar la decisión del Ejecutivo tomada el lunes. No se trata de un bloqueo como lo pretende hacer ver el gobierno. Es una decisión para la congelación de activos del Estado venezolano y de restricciones a las operaciones comerciales y financieras con Venezuela. Es un cerco que financiero contra el gobierno de Maduro y sus colaboradores que se ha venido aplicando desde hace un tiempo atrás y que está dirigido a los responsables, como repito, de violaciones a los derechos humanos y en escandalosos casos de corrupción. Edmundo, clara y precisa tu explicación al respecto. Ahora, por favor, regálanos tu valoración sobre estos matices diferenciados entre la intervención del embajador John Bolton y las palabras finales del embajador peruano Popolizio, hablando ya no solamente en nombre del Grupo de Lima, sino en una suerte de declaración de cierre de esta conferencia internacional, y también el tono de la declaración emitida por el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea. Bueno, mira, evidentemente que en una reunión donde participan 60 países o más, existen una diversidad de opiniones, juicios, criterios que se expresan en los matices que tú mismo los has mencionado. No solamente en matices en cuanto al lenguaje utilizado en sus declaraciones, sino también en cuestiones concretas. Ahí tenemos el caso de México y de Uruguay, que se negaron a participar en la conferencia a pesar de haber sido invitados. Pero en el fondo, yo creo que hay una clara conciencia cada vez mayor de que las medidas que se han adoptado y las que tienen que seguirse aplicando son necesarias para forzar al gobierno para una salida pacífica, democrática y electoral de la crisis en Venezuela. Edmundo, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada del miércoles 7 de agosto. Un gran abrazo. Hasta luego, y un gran gusto en estar con tu audiencia. Fue el embajador Edmundo González Urrutia, venezolano destacado en el ámbito de las relaciones internacionales, embajador de carrera y un internacionalista muy activo en el marco del Grupo Ávila, emitiendo criterios y opiniones para nutrir el debate en la opinión pública venezolana a propósito de estos muy importantes eventos y procesos que se dan en la comunidad internacional a propósito de la crisis económica, política y social, de la emergencia humanitaria compleja que vive nuestro país. Con estas declaraciones del Edmundo González Urrutia, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. En efecto, tal y como nos decía el embajador Edmundo González Urrutia, no es de extrañar que en un foro tan amplio, una reunión que congrega a casi 60 países, en efecto se hayan producido matices de distinta naturaleza a propósito del tema de fondo que se discutía, que se debatía, que es cómo ayudar a Venezuela a reconquistar y reconstruir la democracia. Sin embargo, son distinguibles claramente tres posiciones allí
Por un lado está la enfática, repito, posición del embajador John Bolton, quien no solamente informa sobre las sanciones emitidas por el Departamento de Estado y la Casa Blanca el pasado lunes, sino que además se permite algunas expresiones en extremo tajantes, ¿no? John Bolton dijo, se acabó el tiempo del diálogo, dice John Bolton. Por cierto, expresando un matiz no solo diferente a lo planteado por la Unión Europea y por el Grupo de Lima, sino también incluso un matiz bastante distinto a lo expresado por el mismo Elliot Abrams, quien es el representante designado por el presidente Trump para atender la crisis venezolana. Así que, repito, allí hay una situación de criterios, de matices en los criterios que tiene que ser ciertamente atendida. Comparto de inmediato con ustedes lo que fue el documento de la declaración del Grupo de Contacto Internacional sobre la Conferencia para la Democracia celebrada en Lima en el día de ayer. Dice así: hoy numerosos países de todo el mundo participaron en la Conferencia para la Democracia en Venezuela que se celebró en Lima. El Grupo Internacional de Contacto agradece al gobierno peruano por su organización y la naturaleza inclusiva de las invitaciones que se emitieron. Esto demuestra claramente que la crisis venezolana es un tema de preocupación mundial. En esta ocasión, el Grupo Internacional de Contacto reafirma la necesidad urgente de una salida pacífica y democrática de la crisis en rápido deterioro que está afectando gravemente a la región, particularmente debido a los flujos masivos de migración a los países vecinos. La gravedad de los resultados del informe recientemente publicado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación en el país no puede dejar indiferente a ninguna conciencia. Es primordial que los actores regionales e internacionales actúen de manera articulada y complementaria en apoyo a una restauración pacífica de la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos de propiedad y dirección de Venezuela. Esto debe provenir de una transición negociada que devuelva la voz al pueblo venezolano a través de elecciones presidenciales libres y creíbles. Repito, este es el texto emitido ayer por el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea sobre la crisis venezolana. En este contexto, el Grupo de Contacto Internacional reafirma su pleno apoyo a la participación de los actores nacionales venezolanos en las conversaciones en curso en Barbados, facilitadas por el gobierno de Noruega. Un resultado negociado sigue siendo la única forma sostenible de superar esta crisis multidimensional. El Grupo Internacional de Contacto reitera su fuerte rechazo a cualquier solución violenta y llama a las partes a comprometerse de buena fe y con un espíritu de compromiso para alcanzar resultados concretos urgentes que permitan elecciones transparentes y monitoreadas internacionalmente, la reinstitucionalización de los poderes públicos relevantes y el fomento nacional, reconciliación y recuperación económica. El Grupo de Contacto Internacional continuará su trabajo para apoyar un camino electoral tan pacífico como una salida a la crisis, en estrecha cooperación con todos los actores relevantes de la región y la comunidad internacional. El Grupo Internacional de Contacto también persistirá en la promoción de una asistencia de emergencia mayor, mejor coordinada y sin restricciones para los necesitados, así como en los países de acogida, de acuerdo con los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia. Este, repito, es el documento emitido, la declaración emitida por el Grupo Internacional de Contacto de la Unión Europea. Al finalizar esta asamblea, esta conferencia mundial en apoyo a la restitución de la democracia en Venezuela, se produjo también la intervención del canciller peruano, del canciller Popolicio. Allí, el canciller peruano, tal y como lo recogen todos los portales, también dio su respaldo, su apoyo en nombre del Grupo de Lima a la permanencia, a la decisión del presidente Juan Guaidó de que sus emisarios permanezcan en la mesa de negociación que está funcionando en Barbados. Aunque hay que decirlo también, expresaron su escepticismo frente a los posibles desarrollos de ese mecanismo, pero instaron a que se permanezca allí en la búsqueda de una solución a la crisis, una solución pacífica a la crisis venezolana. Otra dimensión muy importante de este tema tiene que ver con el sector militar.
porque dentro de las declaraciones emitidas por el embajador norteamericano John Bolton, se planteaba que las sanciones emitidas el pasado lunes buscan socavar el respaldo que mantiene el poder al régimen de Nicolás Maduro, y uno de los actores fundamentales en ese sentido es precisamente la Fuerza Armada, el sector militar. Buscando criterio a propósito de esto, conversamos con la doctora Rocío San Miguel. Ella es fundadora y directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa. Es una estudiosa del tema militar en nuestro país. Compartimos de inmediato entonces con ustedes lo que fue esta conversación con la doctora Rocío San Miguel. Vamos a conversar de inmediato con la doctora Rocío San Miguel. Ella es directora y fundadora de la organización no gubernamental Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa. Uno de los elementos que gravitan sobre las sanciones anunciadas por el Departamento de Estado es su presunta intención de promover un cambio en la actitud de los factores que apuntalan al régimen del señor Maduro Moros, fundamentalmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Vamos a conversar con la doctora San Miguel, experta en este tema, para que nos indique si esa pretensión es viable o si por el contrario podríamos estar en presencia de un escenario muy distinto. Rocío, muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Te escuchamos. Muchas gracias. Siempre un placer conversar contigo. Sin duda, las declaraciones de John Bolton son en extremo de una línea muy radical que no van a encontrar, como ha sido visto en los últimos años, una respuesta positiva dentro de la Fuerza Armada Nacional. Cuando ocurren este tipo de emplazamientos tan directos, lo que ha ocurrido en el pasado reciente es que la Fuerza Armada Nacional cierra filas al lado del gobernante de turno, sea Chávez, sea Maduro. Es decir, es tan provocadora el señalamiento, la invitación, y además sin tener un plan propositivo, sin tener un esquema o proyecto para la Fuerza Armada Nacional, que lo que ocurre es de signo completamente distinto. En lo personal, prefiero las declaraciones de Elliot Abrams, que son mucho más inteligentes, son mucho más sutiles, son mucho más estratégicas, al poner sobre la mesa un aspecto sustantivo en el que hemos venido insistiendo en estos últimos años. Por ejemplo, la oferta de que la Fuerza Armada Nacional esté en la mesa de negociación son el factor sin duda indiscutible que mantiene en estos momentos y desde su ascenso al poder a Maduro en Miraflores. Estamos conversando con Rocío San Miguel. Rocío, aparte de este efecto que señalas que ha ocurrido acá en nuestro país, cada vez que hay declaraciones de ese tenor al interior de la Fuerza Armada Nacional, está también un par de elementos que se deben considerar. En primer lugar, en regímenes de totalitarismo comunista como Corea del Norte y Cuba, medidas como estas parecieran ser poco eficientes, y además en el caso venezolano específicamente hemos visto la narrativa oficial prácticamente clamando por un bloqueo, y ahora han sido complacidos por el Departamento de Estado por una medida como la que venían utilizando en términos de propaganda. ¿Qué podemos augurar para el futuro desde esa perspectiva? Lamentablemente los bloqueos económicos no han sido satisfactorios en el hemisferio occidental. Tenemos todos los ejemplos y enseñanzas que nos han dictado el caso cubano, desde aquella crisis de los misiles cubanos en el año 1962. La dictadura y los totalitarismos que existen en Siria, que existen en Corea del Norte y que existen en muchos otros países nos dan profundas enseñanzas. Son utilizados este tipo de situaciones, los bloqueos y las amenazas de intervención como un elemento aún de mayor poder para quienes se mantienen en esas situaciones. Es decir, es muy difícil cuando el poder controla los medios de comunicación, cuando controla los escasos medios de producción, cuando controla el acceso a las divisas, cuando controla la entrada y la salida de la prisión para todo aquel que disiente, es opositor o es contrario. Es muy difícil impedir, hacer una ruta que no sea la del aplastamiento. Y este tipo de mensajes todavía enervan aún más al poder, es decir, construyen toda una narrativa difundida
dividida a través del sistema de medios públicos nacionales entre el bueno y entre el malo. Es decir, encuentran un caldo de cultivo para sectores populares donde se está pasando una compleja necesidad humanitaria, pero también para una clase media que estamos sufriendo los rigores que se está en medio de sufriendo, encuentra dificultades de explicar este mensaje. Creo lamentablemente que estas ofertas de bloqueo son en extremos simplificadas, de un todo o nada, que no terminan por ser constructivas para el país y que demoran esta salida que quisiéramos los venezolanos hacia una ruta democrática. Estamos conversando con Rocío San Miguel. Esta fue, al final la comunicación se hizo imposible sostenerla. Sin embargo, tenemos los criterios fundamentales que emitió la doctora Rocío San Miguel a propósito de este tema que escucharon ustedes. Ella, como conocedora, como profunda conocedora del tema militar, alerta que una declaración en los términos emitidos por el embajador John Bolton, en lugar de producir el efecto que buscaría, que sería debilitar el apoyo al régimen de Nicolás Maduro, podría generar el efecto contrario, podría generar el efecto de jugar cuadro cerrado, de atrincheramiento en torno al régimen. Ojo con esto, porque, repito, quien lo dice es una persona conocedora en profundidad del tema militar. Y, por cierto, nos alertaba también la doctora San Miguel sobre esta peculiaridad importante. Y, por cierto, vi un tuit también de Luis Vicente León donde destacaba este hecho. En países donde han sido aplicadas medidas de esta misma naturaleza, el caso de Irán, el caso de Siria, el caso de Corea del Norte, el caso de Cuba, con la excepción de Siria, que es un país destruido y devastado por la guerra civil, escenario que tampoco nos interesa a los venezolanos, con la excepción de Siria, repito, en todos esos otros países el pueblo ha sufrido un proceso de profundo empobrecimiento, de terrible empobrecimiento, pero los regímenes totalitarios que gobernaban esos países siguen allí gobernando esos países. Entonces, en ese sentido, interesante la alerta que nos hace la doctora Rocío San Miguel. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. Caesport ofrece casilleros gratis en USA. Eso es un buzón virtual donde puedes enviar todas tus compras para su consolidación y reempaque. El envío a los casilleros es gratis. Regístrate por caesport.net, así tus compras las envíes por vía marítima o aérea. Caesport está en todas las redes sociales y en Venezuela infórmate por el 0241-775-5575. Caesport, déjalo todo en nuestras manos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad, la Fuerza es la Unión, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Yo les confieso que en la perspectiva que yo tengo de todo esto que está ocurriendo es más o menos, es casi que ocioso ponerse en este momento a debatir si las sanciones son buenas, malas o regulares. Cada uno tiene una posición frente a este
hecho, y yo me siento plenamente identificado por lo que dijo el embajador Edmundo González Urrutia en el primer segmento de nuestro programa. Yo soy de los que he estado a favor, pero con las dos manos arriba, a favor de toda sanción contra violadores de derechos humanos, contra especuladores, contra saqueadores del erario público, contra todo individuo incurso en prácticas delictivas como el narcotráfico y que haya utilizado el poder para potenciar tales prácticas. Estoy a favor de toda sanción contra individuos que hayan perpetrado esas y otras tropelías, y siempre he mantenido una actitud de reserva o de rechazo a sanciones que puedan afectar aún más la ya precaria situación del pueblo venezolano. Eso está claro. Sin embargo, repito, hoy estamos frente a un hecho. El hecho es que esta medida y otras medidas como estas no se deciden en el ámbito de lo nacional. Estas medidas tienen que ver con la circunstancia que hoy atravesamos. La crisis venezolana es un tema de debate mundial, es un tema que está en la gran carpa de la geopolítica mundial. Las medidas, hay que decirlo con toda claridad, las medidas tomadas por la Casa Blanca y por el Departamento de Estado y por el Departamento del Tesoro norteamericano son medidas que responden a el apoyo que les da los gobiernos de China y de Rusia al régimen de Nicolás Maduro. Eso es lo que está pasando. Entonces, repito, frente a ese hecho, frente a esa realidad, a nosotros, a los venezolanos, a los demócratas venezolanos, nos quedan algunas opciones importantes, por cierto. Ya nosotros sabemos que esas medidas tienen por objeto hundir al régimen. Eso es cierto. Lo que pasa es que junto con el régimen se puede hundir el país. Esas medidas tienen por objeto cercar económicamente al régimen de Maduro, pero pueden traer como efecto colateral el agravar la penuria creada por estos 20 años de saqueo y de corrupción. Eso es un hecho. Entonces, ¿cuál es el papel de los demócratas venezolanos? Impedir que la crisis agravada se normalice, impedir que esa crisis agravada hunda al pueblo en la resignación y en la desmovilización, y por el contrario, incrementar la protesta social, incrementar la protesta del pueblo en defensa de sus derechos económicos y sociales, e incrementar asimismo el carácter político, el carácter de cambio de esa protesta. Por eso no es casualidad que el lunes en este programa estuvimos acá a Juan Carlos Vidal hablándonos de la protesta masiva que ese mismo día se iba a dar en el municipio Sucre por el tema del agua. Por eso no es casualidad que ayer martes tuvimos en este programa a Alfredo Padilla hablándonos de la lucha de los pequeños comerciantes del municipio Libertador frente a una alcaldía que no presta ningún servicio, pero quiere aplicar un incremento del 15.000% en los impuestos municipales. Por eso es que hoy tenemos acá con nosotros a Pablo Zambrano. Pablo Zambrano es un legendario dirigente de los trabajadores del sector salud en la región capital, es también arquitecto de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela, y para hoy, miércoles 7, está convocada frente a la maternidad de Concepción Palacios una protesta de los trabajadores en demanda del derecho a la salud del pueblo venezolano y en demanda de mejores condiciones de trabajo y de vida. Pablo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Danos el perfil, la intención y la profundidad de esta acción que va a tener lugar hoy. Te escuchamos. Gracias, Chu, por el contacto y como siempre, bueno, le abre el camino a la lucha tanto de los vecinos como de los trabajadores. Y bueno, escuché lo que dijiste antes de presentarme y comparto contigo todo lo que has dicho. Y una de las cosas que debo señalar para los radioescuchas, que no hay mayor sanción a la que ha sido sometido el pueblo venezolano y en este caso el pueblo trabajador. La primera, la destrucción, la pulverización del salario. En este momento, en Venezuela, ninguna persona que preste el servicio durante un mes, o sea, él individualmente no gana para sustentarse él, o sea, la misma persona, menos a su familia. Entonces, ya por ahí no ha habido solución
infinidades de reclamos que vamos a seguir, por supuesto, realizando, y no hay respuesta sino la de la política del aumento, que simplemente provoca más inflación. Ahí vemos, ya aumentaron todo, todos los productos fueron aumentados. Bueno, la harina llegó a 15.000, 16.000 bolívares, la harina para comer la arepa, y ya cuando nos den el aumento van a volver a aumentar. Esa política es la mayor sanción que tenemos los trabajadores y que ha provocado una migración forzosa, y los venezolanos, los hijos, los amigos, hasta la madrina se van a otra latitud a buscar para comer, inclusive trabajan de otras cosas, no trabajan de su propia profesión la mayoría de los venezolanos que se van. Igualmente el problema que tenemos con los pacientes, totalmente sancionados por una política bestial que ha venido desde hace muchos años arremetiendo contra los trabajadores. ¿Cómo nosotros, los trabajadores de la salud, le damos respuesta a los pacientes? Hay que mandarlos a comprar todo. El paciente pasa trabajo permanentemente y bueno, y infinidades de muertes ante la irresponsabilidad del Estado. Entonces, la defensa del salario, del derecho a la salud y a la vida siempre ha sido nuestro norte, y necesariamente ante la situación que se vive no podemos dejar de estar en la calle, y la invitación es a los trabajadores, a las comisiones, porque no es que van a ir todos los trabajadores, pero van a ir las comisiones de los distintos hospitales, grupos de trabajadores, y nos vamos a concentrar hoy en la maternidad Concepción Palacio, en San Martín, a partir de las 9 de la mañana. Igualmente irán otros compañeros de otras organizaciones sindicales para, de alguna manera, volver a levantar la voz ante tanta injusticia, ante tanta indolencia, ante unos funcionarios que están supuestamente prestando servicio al pueblo venezolano, y lo que hacen es sancionarlo, ahogarlo. Caso del ministro de Salud, quien simplemente desde que llegó su gestión ha sido cada día peor. Hospitales cerrados como el de Coche, hospitales abandonados como el del psiquiátrico de Caracas, falta de medicamentos, falta de equipos, no envían recursos a los hospitales desde el mes de septiembre. Entonces, ¿qué política es esa? ¿Qué política es esa de no atender con lo poco que puedan tener, si es verdad que tienen poco, al pueblo venezolano? Ante eso, la reacción, la lucha de los trabajadores unidos, y por supuesto unidos a los sectores sociales, unidos a hombres como Chuo Torrialba, para dar la batalla en defensa del pueblo venezolano. Hermano, te agradecemos profundamente, Pablo, que nos hayas regalado estos minutos esta madrugada, porque sabemos que tú estás a esta hora ya visitando y recorriendo los centros de salud en función de la preparación de la jornada de lucha que tienen prevista. Un gran abrazo, Pablo. Saludos, hermano. Era Pablo Zambrano, dirigente de los trabajadores del sector salud en la región capital y uno de los constructores de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Hoy, a partir de las 9 de la mañana, están convocando a esta concentración de trabajadores con delegaciones de todos los centros de salud de la región capital y de otros trabajadores de otros sectores en demanda de el derecho del pueblo a la salud y de mejores condiciones de vida y de trabajo para los mismos trabajadores. Recordemos todos que la maternidad Concepción Palacio fue un centro nacional e internacional de referencia en el ámbito de la medicina obstétrica. Recordemos que hasta hace relativamente muy poco tiempo, hace apenas unos 30 años, cualquier parto más o menos complicado que se verificaba en cualquier clínica de Caracas, por costosa que fuera, si se presentaba una complicación severa, bueno, la parturienta era montada en una ambulancia y era llevada al lugar donde estaban los mejores equipos y los mejores especialistas, que era la maternidad Concepción Palacios. Hoy, desgraciadamente, no es así. Hoy, la maternidad Concepción Palacios no es ni la sombra de lo que alguna vez fue, y es el lugar donde se producen
1000 situaciones violatorias del derecho del pueblo a la salud y a la vida. 1000 irrespetos a nuestros niños y a nuestras mujeres parturientas, mientras el gobierno habla y habla tonterías a propósito de el parto humanizado, el parto socialista. Esa es la dura realidad, y por eso hoy los trabajadores en lucha estarán, repito, a partir de las 9 de la mañana al frente de la maternidad Concepción Palacios. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe. Las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram @Tavo La Calda La Lagunita. La experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picote o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis, al final de la Avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza de la Unión para dedicar los minutos finales de este programa a dos citas que tenemos los demócratas venezolanos. Bueno, tres en realidad, con esta que acaba de plantear Pablo Zambrano acá. 3 eventos ocurren en la mañana de hoy en Caracas. Uno ya fue informado acá por Pablo Zambrano, la concentración de trabajadores en los alrededores de la Plaza San Martín, frente a la maternidad Concepción Palacios. Un segundo evento va a tener lugar en la Plaza Los Palos Grandes a partir de las 11 de la mañana. Hoy se cumple un año del secuestro judicial del diputado Juan Requesens. Como ustedes recordarán, hace poco más de un año se produjo una situación extremadamente oscura, extremadamente turbia en relación a un presunto atentado con drones en el contexto de un acto oficial. Digo que es sumamente turbio, sumamente oscuro, porque a un año de haber ocurrido eso, aún no hay ningún juicio en curso, a pesar de que supuestamente el gobierno tendría a los culpables, a los autores materiales y confesiones y bla, bla, bla. A pesar de todo eso, repito, no hay juicio en curso, y lo que sí hay es la continuada violación de la libertad de un conjunto de venezolanos, entre ellos de nuestro diputado Juan Requesens. Nuestra palabra de solidaridad a Juan, nuestra palabra de respaldo y de aliento a nuestro diputado, nuestra palabra de solidaridad y aliento a su familia,
que ha combatido bravamente durante todo este año, manteniendo en alto la bandera de la solidaridad y de la libertad para Juan y para todos los presos políticos venezolanos. Y bueno, por supuesto, invitamos también a todo el pueblo de Caracas para que acuda a la Plaza de los Palos Grandes a este acto de reiterado apoyo a Juan Requesens, quien, repito, hoy, miércoles 7 de agosto, cumple un año en situación de infame secuestro supuestamente judicial. Este es el segundo evento importante que en la mañana de hoy va a tener lugar para los demócratas en la ciudad de Caracas. En tercer lugar, como ustedes saben, también hoy a las 10 de la mañana en los espacios del Centro Cultural Chacao va a tener lugar un encuentro, una rueda de prensa, donde se va a presentar públicamente una plataforma ciudadana, una plataforma sociopolítica llamada Todos Juntos, Todos Unidos, perdón, Todos Unidos. Por supuesto, no voy a adelantar la información que se va a plantear en esa rueda de prensa. Lo que sí quiero decir con absoluta claridad es que se trata de una plataforma ciudadana, una más. No se trata de la plataforma, no estamos pretendiendo sustituir ni sobrepasar a nadie en este momento. Creemos profundamente que en este momento en nuestro país hay una franja muy grande de venezolanos que, por supuesto, estamos a favor del cambio y que creemos que ese cambio es urgente. Y creemos también que ese cambio no se puede dar de cualquier manera. Somos muchos los venezolanos que creemos que el fin no justifica los medios, los condiciona. Somos muchos los venezolanos que creemos que si queremos un país democrático, si queremos un país productivo, si queremos un país con una economía abierta, si queremos un país con una democracia funcional, entonces el camino para llegar a ese país tiene que expresar esos valores. No se puede salir del golpismo con más golpismo. No se puede salir de la violencia con más violencia. ¿Entiende? Entonces, en función de eso, se produce este agrupamiento. ¿Por qué? Bueno, porque vivimos en tiempos de eso que el régimen llama hegemonía comunicacional. El régimen totalitario, culpable, responsable de este desastre que padecemos los venezolanos, ha monopolizado el aparato comunicacional de la sociedad, ha amordazado a los venezolanos. Y por otro lado, tenemos que ese último reducto de libertad, que son las redes sociales, se encuentra también fuertemente impactado por dinámicas de sectarismo y por la utilización de esos que algunos llaman los laboratorios, para crear artificialmente matrices de opinión a favor, en este caso, de salidas violentas y otras cosas por el estilo, que tienen el más profundo rechazo de la mayoría de los venezolanos y de la mayoría de la comunidad internacional. Entonces, frente a eso, surge esta plataforma Todos Unidos para llamar a todas las demás plataformas ciudadanas para encontrarnos, para cooperar, para colaborar, porque darle visibilidad a ese país mayoritario que quiere cambio en paz no es tarea fácil. Tenemos que hacerlo todos. El cambio eres tú, y tú significa Todos Unidos. Cada quien dependiendo de lo que es de todos. De eso se trata este evento que va a tener lugar a las 10 de la mañana en los espacios del Centro del Chacao y que es repetidamente una prensa. Un abrazo. Entonces nos vemos a los que puedan acercarse a las 10 de la mañana en el Centro Cultural Chacao y nos encontramos mañana en la madrugada acá, en La Fuerza es la Unión. Un gran abrazo y hasta mañana. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora. Jaime Estares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.